tardes, doctora Net y compañeros. El día de hoy el grupo B se presentará con el tema de clasificación de contratos. Los integrantes del grupo son Nelson Hernán Espejo Quenta, Marco Iván Jiménez Pazzi, Brittany Yanira Lima Chicondori, Brian Sergio Paredes Paredes, mi persona Gabriela Daisy Toleranoca. Nosotros como grupo creamos un lema que es aprende y fortalece tus conocimientos con nosotros, que es el grupo B. Como la parte introductoria que nosotros estamos presentando en esta, sobre lo que es el tema de clasificación de contratos, nosotros, ¿por qué elegimos este tema? Porque de darle esa importancia de saber y conocer sobre qué es la clasificación de contratos. ¿A qué me estoy refiriendo? No toda la población conoce qué es la clasificación de contratos. Es por eso que nos lleva a la siguiente pregunta que decimos, ¿quién no ha realizado un contrato? ¿Verdad? Todos lo realizaron y en un momento siempre se preguntan, ¿qué debe ir aquí? ¿O qué debe contener? O siempre hay algo que no entienden. Es por eso que a la problemática, el que se nos dio el poder elegir este tema que es clasificación de contratos. Ahora vámonos en la parte de lo que es un poquito más entrando a lo que es el desarrollo de lo que es el marco teórico, que tenemos en primer lugar antecedentes históricos. Y lo que nosotros mencionamos que desde mucho más antes ya había existido el contrato, sino era como que el intercambio mediante la cual las personas se obligaban a entregar un bien en hacer o no hacer algo particularmente. Más que todo ahí se basaban las costumbres mercantiles de la ruta, o me refiero a que le daban esa importancia a la contratación, al contrato, perdón. Entonces, desde mucho más antes ya había existido el contrato, pero como bien digo, es como ahí lo llamaban el intercambio que realizaban. Es necesario que también sepamos que el vocablo del contrato es que etimológicamente proviene del latín contrato, que significa pacto después de todo el concepto contrato romano, como que nos mencionaba un poquito más allá que hace referencia al contrato, ¿ok? Entonces, después de saber que desde mucho más antes sí existía el contrato, pero lo llamaban de diferente o tenían un, ¿cómo se puede decir? Una percepción muy diferente a lo que es ahora, con lo que ya nosotros mencionamos que para un contrato debe existir lo que es los requisitos que se encuentran en nuestro Código Civil Boliviano 452. Es así que para entrar al contexto de qué es un contrato debemos saberlo. Claramente nuestro Código Civil boliviano nos da un concepto que en su artículo 450 se refiere a que el contrato se da cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar, extinguir entre sí una relación jurídica. Es así que también, según otros autores, lo que nos da es Bonecase considera que el contrato es la expresión tipo de las fuentes de las obligaciones como expresión tipo que es del acto jurídico noción, que ésta absorbe la del contrato y que se junte a su vez en el hecho jurídico en el sentido del lado del término. Ahora, Georgie nos dice que opina que el contrato tiene o hace referencia a los actos jurídicos como una figura jurídica importante encaminada a crear una obligación, que existe esto entre las partes. De tal manera también otros conceptos que nos mencionan según los conceptos jurídicos, que el contrato hace referencia al pacto o convenio oral que sea escrito o oral entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento deben ser, o sea, ambas partes que deben ser responsables con este cumplimiento. Así de manera también Justiniano nos da otro tipo otro concepto que hace referencia a que el contrato es el acuerdo de voluntades capaz de constituir a una persona endeudora de otra, incluyendo como tales a toda clase de negocios que tuvieran por fin la creación, modificación, extinción de cualquier relación jurídica. Bueno, entrando a nuestro tema, clasificación de contratos, el autor Maceudet nos dice lo siguiente, o nos da a entender
que a falta de poder enumerar toda clase de contratos que puedan formarse por el acuerdo de partes dentro del amplísimo campo de la autonomía de la voluntad, se ha tenido que recurrir a las características similares que tipifican las diferentes clases de contratos para agruparlos y darles ciertas reglas. Entonces, nosotros en el transcurso estaremos viendo la clasificación de contratos, cada contrato, qué tiene, a qué se basa, y así también conoceremos algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. Bien, como bien lo dije, ya estamos entrando a lo que es nuestro tema, clasificación de contratos. Para un principio, lo que es según los requisitos de formación, cuando hablamos de según los requisitos de formación, aquí hablamos que estamos hablando de los requisitos fundamentales que debe tener un contrato, que esta la puedes encontrar claramente en el artículo 452 del Código Civil Boliviano. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar que en primer lugar tenemos un contrato consensual. Bueno, para realizar un contrato consensual, lo que aquí se necesita es básicamente es la voluntad de las partes. ¿A qué me refiero a la voluntad? Es de poder dar ese consentimiento que debe realizar las partes. ¿Para qué? Para poder dar nacimiento al contrato consensual. Si en caso no existiría la voluntad, el consentimiento de las partes, no estaríamos hablando de un contrato consensual, porque claramente nos pide aquí que debe existir la voluntad de las partes. Es así que también tal vez averiguando un poquito más sobre conceptos en la guía de derechos nos indica que el contrato consensual son aquellos que quedan perfeccionados o concluidos con todos sus efectos desde las partes que ponen su acuerdo, o sea, que acuerdan, que aceptan esto, que están dando su consentimiento de realizar. Así también podemos decir que el Código Civil Boliviano nos da en su artículo 453 acerca del consentimiento, nos habla que claramente es un requisito para realizar un contrato. Bien, vámonos al ejemplo, un ejemplo de compra y venta, tal vez de una cosa mueble, podríamos decir, eh, donde Pedro y Lucía deciden realizar, en donde Pedro decide vender su código civil y Lucía quiere comprar y acepta el monto de lo que le va a vender. Entonces aquí está viendo un consentimiento y aceptar de parte de las voluntades, aceptaríamos tal vez el precio, el contenido, cómo es el código, está aceptando para poder dar nacimiento a este contrato. Entonces podemos hablar que ahí sí hubo en parte un consentimiento, o bueno, han aceptado las voluntades tanto de la compra de este código civil. Eso sería como sobre los contratos consensuales. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver sobre un contrato reales. Tal vez en este contrato real no solo se necesita el consentimiento, como en una primera parte sí era necesario, sí o sí, y es necesario de igual manera el consentimiento. Pero aquí, ¿qué se necesita? Y es lo importante para poder dar nacimiento a este contrato reales, que existe la tradición de la cosa. ¿A qué nos referimos con la tradición de la cosa? Que debe estar dichamente el objeto, la cosa, el bien por el cual se está realizando un contrato. Si en caso no estaría existiendo la cosa de tradición, este contrato estaría siendo de nulidad. Es así que puedo decir que además, en un principio podemos encontrar sobre la cosa en el artículo 485 del Código Civil Boliviano, donde nos habla un poquito más acerca de esto. Así también la autora Alejandra nos da a entender que aquellos para dar formación se exige la entrega de la cosa, sobre la cosa versa del acto jurídico. Sin la entrega de la cosa, dice que no existiría este contrato. Entonces se caracteriza especialmente el contrato, es más que todo
en la entrega de la cosa. Eso es una característica. Es lo que nos dice la autora Alejandra. Bien, un ejemplo tal vez podría ser la compra y venta de un bien inmueble que puede ser una casa, donde Ariel y Lupita realicen un contrato de compra y venta, además de lo que, aparte de sus consentimientos y que acepten realizar este contrato, ambos, como tanto Ariel y Lupita, aquí lo importante que es, debe existir la compra, o sea, el bien, perdón, el bien, o sea, la casa tiene que existir para poder realizar este contrato. Y si no está existiendo esto, Ariel y Lupita no tendrían que realizar un contrato. Este contrato no existiría. Bien, vámonos a la siguiente diapositiva donde nos va a hablar sobre los contratos solemnes. Además de que exista voluntad, la cosa o el bien, podríamos decir que aquí se necesita claramente las formalidades expresadas señaladas por la ley. ¿A qué me refiero? Que tiene que existir formalidades, que esta debe ser llevada ante un notario de fe pública para que pueda tener validez. Tal vez podemos decir del anterior ejemplo donde realizan un contrato de compra y venta de una casa, Ariel y Lupita, y ya existió, digamos, la voluntad, y ya existió, ya sabemos que existe el bien de la casa, como bien eso era el ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se necesitaría? La formación, las formalidades, perdón, de la ley. Llevar ante un notario de fe pública, porque es muy necesario. Tal vez si no llevas ante un notario de fe pública, vas a tener un problema muy grande. Tal vez no será en el momento porque hay muchas veces personas malas intencionadas que simplemente se aprovechan de que uno no sabe qué es lo que debe realizar para una compra y venta de un bien inmueble, en este caso la casa. Es por eso que es muy importante que tú conozcas los requisitos esenciales para realizar un contrato. Y lo vuelvo a repetir, esta se encuentra en el artículo 452 del Código Civil Boliviano. Doy la palabra a mi compañera Yanira, que les explicará otro tipo de clasificación de contratos. Gracias, compañera Gabriela. Bueno, continuando, ¿no?, con los contratos de libre discusión. Bueno, en los contratos de libre discusión, las partes no tienen el amplio margen para la negociación y procura hacer que los intereses opuestos se concilien, dando lugar al nacimiento de la contratación en un plano de igualdad y mutuo acuerdo. Entonces, en la interpretación, ¿no?, de estos contratos, el juez debe buscar la común intención de las partes más que en sí para atenerse al sentido literal de los términos, ¿no? Vamos a pasar un ejemplo, al ejemplo que es bueno, en un establecimiento el vendedor llamado Carlos Márquez tiene una mercadería de un televisor moderno cuyo precio establecido es de 8.550 bolivianos y llega un ofertante, ¿no?, el cual observa el producto y le ofrece el monto de 6.450 bolivianos. El vendedor no le conviene vender el producto a ese precio y entre los dos llegan a un acuerdo cuyo valor de venta se da a 8.000 bolivianos. Así como vemos, ¿no?, en el contrato de libre discusión, las partes tienen ese amplio margen para la negociación y procura hacer que los intereses se concilien. Ahora podemos pasar a los contratos de adhesión. Bueno, aquí según el autor Joseph Stiglitz, el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, ¿no?, es aquel que en la configuración interna del mismo está dispuesta anticipadamente solo
por una de las partes. Y si es que decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido a no contratar. Entonces, el contrato de adhesión es la libertad de la negociación que está restringida ya que no existe posibilidad de que una de las partes discuta y eh, obtenga de la otra modificación de los alcances y que en las condiciones de contrato contenidas, ¿no?, en las cláusulas impuestas unilateralmente por una de ellas. Bueno, para los contratos de adhesión, en el legislador, no, en nuestro Código Civil, en el artículo 518, dispone que en la interpretación de estos contratos, en caso de duda, el juez debe interpretar en favor del que adhiere y en contra del que ha impuesto las cláusulas de la contratación. Como por ejemplo, el contrato de adhesión tenemos el seguro, en el que el asegurado, ¿no?, es el que acepta las estipulaciones establecidas y de antemano, ¿no?, por el asegurador sin posibilidad de discutir ni menos lograr que modifiquen esas condiciones, ¿no? Ahora pasemos a las características. Bueno, en las características, bueno, son las condiciones que derivan de una oferta que hace de manera colectiva, las condiciones del contrato, que son redactadas de manera exclusiva por algunas de las partes, y la reglamentación del contrato suele ser compleja. La oferta no es discutida, sino solamente aceptada. Ahora pasemos a los contratos individuales. En los contratos individuales, voy a dar un ejemplo que es cuando existe la contratación de la empresa en la ciudad del Alto y van a contratar 25 obreros en el mismo contrato, ¿no?, para la construcción de una terminal. Esta empresa requiere la firma y el consentimiento de los 25 obreros para que tenga el efecto y validez jurídica en el contrato. Entonces, los contratos individuales, ¿no?, podemos decir que son aquellos que obligan a las personas de manera directa o indirectamente a través de sus representantes legales, intervienen en su formación de manera de que sus efectos solo afectan a las partes contratantes. Bueno, ahora en los contratos colectivos, bueno, podemos ver el autor Messineo dice al respecto que los contratos colectivos intervienen una sola voluntad para la realización del mismo. La otra parte contratante solo interviene con su asentimiento y no hay un consenso que significa un hecho esencialmente bilateral. Bueno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sobre una compañía privada en la ciudad de La Paz que ejerce inversión millonaria en una entidad bancaria y que éste requiere el consentimiento de todos. Y además que en los accionistas, en los 15 accionistas, solamente 3 accionistas no están de acuerdo, aunque existe una mayoría que igual contrae el contrato, el cual se convierte en un contrato colectivo. Bueno, una de las características no esenciales del contrato colectivo es que este afecte directamente a los miembros de la comunidad, el cual no ha dado el consentimiento. Entonces, el contrato por regla, por lo que dispone, puedo mencionar el artículo 523 del Código Civil, solo tiene efectos entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a terceros. Bueno, ahora voy a dar la palabra a mi compañero Marcos. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los contratos de acuerdo al contenido. Y siguiente. Sobre la clasificación de estos contratos, vamos a hablar según la reciprocidad de las obligaciones, las cuales llegan a ser los contratos unilaterales, los contratos bilaterales, los contratos cinemáticos
imperfectos y así también los contratos plurilaterales. Siguiente. Sobre el tipo de contrato unilateral. Estos tipos de contratos son aquellos donde las obligaciones solo surgen para una de las partes, en este caso la parte contratante. Como por ejemplo, podemos hacer mención de un contrato de préstamo, donde persona X se pueda prestar de una persona y al prestarse, que contraería todas las obligaciones para la cancelación, pago de intereses y demás, sería del deudor, tal como lo llega a prever o le llega a delimitar el artículo 908 del Código Civil Boliviano, que refiere al pago e intereses del mismo. Siguiente, por favor. Sobre el siguiente tipo de contrato, el contrato bilateral. Este tipo de contrato es aquel donde las obligaciones son para ambas partes, ya que ambos al celebrar tal contrato son acreedor como así también deudor. Un claro ejemplo que podríamos hacer mención es el contrato de compra y venta de un bien inmueble, donde uno se compromete a cancelar una suma determinada y el otro se compromete a cancelar o a entregar, en este caso, el bien inmueble. Siguiente. Sobre los tipos de contratos sinagmáticos imperfectos, se debe hacer mención que este tipo de contratos, que en su origen parten como ser contratos unilaterales, en el transcurso de su cumplimiento o su efecto en este caso llega a ser bilateral, ¿ya? Y como un claro ejemplo de este tipo de contratos podemos hacer mención del contrato de depósito, ¿no? Y su delimitación de esta está prevista en el artículo 857 del Código Civil Boliviano. Siguiente, por favor. Sobre el tipo de contrato plurilateral. Este tipo de contrato es aquel en el que se pueden intervenir no solo dos partes, sino más, pueden ser tres, cuatro, y estas por lo general llegan a ser o llegan a presentar una estructura asociativa. En este tipo de contrato podemos tomar como ejemplo el contrato de cesión de crédito, ¿no? Donde ya participarían las tres partes, quien prestaría, el deudor y quien se haría, a quien se le cedería el crédito. En este caso puede ser un préstamo de dinero, préstamo de algún objeto, bien material y demás. Su delimitación de estas están previstas del artículo 384 al artículo 394. Esto partiendo de la reglamentación, acción y demás. Eso sería. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos con según el fin perseguido, ¿no? Empecemos con los contratos a título oneroso. Bueno, son aquellos en las cuales se da la reciprocidad de ventajas entre las partes contratantes, es decir, a cambio del sacrificio que presupone el conceder una ventaja, se recibe una compensación. Como ejemplo, como ven en diapositivas, podemos dar el arrendamiento de una oficina. El inquilino paga al propietario para aprovecharse de ese bien y el propietario recibe un pago por ceder la oficina. Los contratos a título oneroso, a su vez, se subdividen en dos partes, como podemos ver en las diapositivas, las cuales son los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Con los contratos conmutativos, la cual en que las partes conocen de antemano las ventajas y sacrificios que les da de parar el acto que se realiza. Como ejemplo podemos ver la compra y venta, donde tanto el vendedor como el comprador pueden apreciar anticipadamente las ventajas y desventajas que recibirán cuando existen, ¿no? las prestaciones desproporcionadas, económicas del más del 50%, se dan los requisitos de las circunstancias subjetivas señaladas en el artículo 561.
Los contratos aleatorios son el contrario, ¿no? En estos contratos las partes no conocen de antemano las ventajas o pérdidas que obtendrán, porque las mismas no son apreciables en el momento de la formación del contrato. Todo dependerá de un acontecimiento futuro e incierto. Como ejemplo, podemos dar el contrato de renta vitalicia, como vemos en diapositivas, porque a cambio de la enajenación de un inmueble, el acreedor de la renta recibe durante el resto de su vida una determinada suma de dinero, ya sea de forma mensual o anual. Bueno, aquí las ventajas, ¿no?, de las partes dependerá de la duración de la vida del beneficiario. Dato importante: cuando los contratos conmutativos de tracto sucesivo y no así a los aleatorios se aplica la regla señalada en el artículo 581 del Código Civil, es resolución de contratos por excesiva onerosidad. Vámonos con los contratos a título gratuito. Estos contratos, en una de las partes, ¿no?, con un fin desinteresado y con el ánimo de efectuar una liberalidad, beneficia a la otra parte, sabiendo que esta no va a obtener nada a cambio, siendo así las ventajas para una sola de las partes, ¿no? Como ejemplo podemos dar ya un ejemplo muy usado, que es la donación. En este contrato se entrega cualquier tipo de cosa, objeto, ya sea un servicio, y no se debe de pagar por un precio o algo a cambio, según la duración de sus efectos. Contratos de ejecución instantánea. Bueno, estos contratos son aquellos cuyo efecto se cumple una sola vez. En estos las consecuencias de las resoluciones de los contratos se retrotraen, ¿no?, al mismo instante de la formación de este, y lo hacen desaparecer junto con las obligaciones que se generan. Como en diapositivas podemos ver, damos el contrato, el ejemplo de compra y venta, ¿no? De compra y venta. Y ya pasemos para los contratos de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo, estos contratos son aquellos que se van cumpliendo en el tiempo, ya sea de forma periódica, intermitente o continua, siendo para estos tipos de contratos aplicables la resolución por excesiva onerosidad, ¿no? Sus efectos son retroactivos, pero sin embargo son limitados al momento del incumplimiento de la obligación, quedando a los pies de lo anterior mismo. Como bien señala el autor Raúl Navarro, ¿no?, el contrato de tracto sucesivo es una unidad de contratación permanente en un constante cumplimiento correlativo, siendo el contrato de tracto sucesivo una constante relación jurídica. Y en estas, como ya anteriormente nos recalqué, se subdividen en tres, ¿no?, las cuales son la ejecución periódica. Las prestaciones se ejecutan en fechas que están establecidas previamente. Como ejemplo podemos dar, y como ven en diapositivas, podemos dar el ejemplo del servicio del acceso a un gimnasio, ya que debemos de renovar el contrato cada mes. En una ejecución intermitente, el plazo de duración del contrato dependerá de la actividad que requiera el empleador. Por ejemplo, podemos dar un contrato de separación. Solo se provee el servicio cuando el contratante tiene una avería y solicita su separación, ¿no? En la ejecución continua, es la prestación se prolonga en el tiempo, ¿no? Y el ejemplo más frecuente de este es el contrato de arrendamiento de fincas, locales, comerciales, ya que es un contrato, ¿no?, único y no tiene interrupciones temporales en las obligaciones. Bueno, voy a pasar a mi compañero para que siga la exposición. Contratos nominados e innominados. A continuación vamos a hablar de los contratos nominados e innominados. Los contratos nominados se encuentran registrados en el ordenamiento jurídico. Los ejemplos más claros serían los contratos de compraventa, serían los mandatos y serían aquellas aperturas tal vez de sociedades jurídicas o sociedades comerciales. Por otra parte, es claro recalcar que en estas ocasiones, en estos tipos de contratos, se puede verificar que están reglamentados en varias normativas y en varias leyes
de todo nuestro país. Por otra parte, los contratos innominados, al contrario de estos, no se encuentran registrados en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, surgen de la voluntad de las partes, es decir, nacen de la autonomía de la voluntad. Un ejemplo claro sería un contrato de inversiones, ya que los inversionistas son los que deciden cuándo se puede retirar una persona dentro de la sociedad comercial o hasta qué punto puede permanecer en ella, dependiendo mucho de la rentabilidad que haya sido pactada al momento de realizar un contrato. Sin duda alguna son contratos que pasan desapercibidos, ya que las personas no los conocen con estos nombres. Sin embargo, forman parte de nuestro diario vivir, ya que están en el transcurso de nuestro día a día y pasan de lo más lógico, como un contrato de compra-venta o otros tipos de contrato como el mandato o simplemente abrir una sociedad comercial. Bien, uno de los hechos reales que suceden en el diario vivir son los contratos de compra y venta de vehículos. En alguna ocasión, mi persona adquirió un vehículo tipo vagoneta, Toyota, y en este caso, para adquirir este vehículo, tenía que recurrir a legislaciones, ya sean de tránsito y otras legislaciones comerciales, que si bien es cierto de que no afectan directamente al contrato, sí forman parte de ellos, ya que tenía que el vehículo que tenía que adquirir, pues tenía que tener aquellos permisos, ya sean de un RUAT, tenía que constar con una placa de circulación de nacionalidad boliviana, tenía que contar, revisar los gravámenes con los que contaba, entonces, y el precio del vehículo debería ser real, por lo que son contratos que sin duda alguna están en todo nuestro diario vivir y se encuentran en circulación en cada punto de nuestra vida y en cada punto de vida de la sociedad. Ahora, por otra parte, le voy a pasar la palabra a mi compañero Marco, quien va a continuar con otro ejemplo real de los tipos de contratos. Bueno, gracias. Consiguiente a esto voy a describir un breve relato de hecho, ya que es del señor Conrado Franco Suárez, que relata que en fechas 4 de marzo del 2015 su persona había adquirido, o se encontraba a falta de dinero, pues económicamente se encontraba insolvente para poder realizar una compra de un determinado bien. En este caso, lo que quería comprar es una movilidad 4x4 para que se pueda transportar a su trabajo. Ya es por eso que había recurrido a un prestamista de nombre Carlos Mamani Oropesa. Ya el señor Mamani Oropesa, al prestarle, fue quien había delimitado toda la parte del contrato de préstamo. En este caso, partiendo desde los plazos que se debía cancelar las cuotas, como fechas límites, así también había delimitado, digamos, de cuánto va a ser cada cuota, el monto, esto en términos económicos. Así también fijar el porcentaje de intereses que debía pagar, ¿no? Eso sí, también, o lo único que había consultado al señor, en este caso, Conrado Franco, es si aceptaba o no el contrato, ¿no? Es por eso, digamos, que había tenido, se había atrevido a contar tal experiencia sobre este tipo de contrato. Consiguiente esto, voy a solicitar, o voy a dar la parte a mi compañera Gabriela. Pero bueno, en referencia a los hechos reales y ejemplos, claramente, como bien a un principio lo mencioné, no todas las personas conocen la clasificación o el contrato que están realizando. ¿Por qué? Justamente yo realicé una pequeña encuesta, tal vez se podría decir, donde pregunté a amigos, personas, tíos, a qué se trata o ustedes conocen sobre la clasificación de contratos. Y de la mayoría fue la respuesta que no, porque no saben qué es, porque simplemente solo realizan un contrato. Pero siempre me mencionaban que tenían esa dificultad de poder realizar estos contratos porque no conocen, como bien lo dijimos, lo que es los requisitos. Y siempre hay palabras jurídicas que me mencionan que no lo entendían y muchas veces querían que alguien los explique porque tenían ese miedo de poder preguntar. Y me dijo pues claramente que si ganamos esta feria,
para ir a la feria, le gustaría escuchar lo que es la clasificación de contratos, enterarse, ya que no todas las personas lo conocen. Bueno, para dar la conclusión de todo lo mencionado de mis compañeros y lo interesante que se pudo observar que es aprender esta clasificación de los contratos, a ver, podría dar un poquito más, sería lo referentemente la importancia a lo que es los requisitos del contrato, que son 4, que es, está en el Código Civil 452, como ya lo mencioné en un principio, es el consentimiento de las partes, el objeto, la causa, la forma, está siempre que la exija la ley. Bien, en referencia a la clasificación de contratos, tal vez no es tan relevante o como piensan lo importante que es, porque si muchas veces la población no conoce, como bien lo dije a un principio, la clasificación de contratos, pero es el momento donde pueden aprender las personas, porque en cuanto más aprendas tú, más conocimientos tienes, así menos de ser engañado por una persona mala intencionada. Muchas veces existe personas malas intencionadas que se aprovechan de personas que no conocen. Y ahí es donde nosotros entramos a poder explicarles sobre la clasificación de contratos. Sin más que decir, muchas gracias.